Estamos con nuestra segunda entrevista con el arquitecto Ronald Ortiz. Él es director municipal de Patrimonio Histórico de nuestra ciudad. Don Ronald, le habla Gustavo. En los últimos días ha vuelto a generarse un sistema de alerta, de preocupación sobre movimientos sísmicos que se han dado en vecino país de Chile y que han tenido repercusión en varios departamentos de Bolivia. Y es por eso que desde Defensa Civil se ha iniciado un plan de prevención antisísmica para tener respuestas rápidas y seguras ante estos eventos sísmicos, don Ronald. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta en nuestra ciudad, don Ronald, sabiendo que nosotros ya hemos sufrido, tenemos una experiencia histórica de estar en una zona sísmica de alto riesgo, y somos una ciudad patrimonial y hay que tomar las previsiones correspondientes. Don Ronald, le saluda nuevamente Gustavo. Muy buenos días a usted, licenciado Gustavo, y a todos los que nos escuchan. Sí, evidentemente, las últimas noticias del vecino país de Chile han generado, un sentido de reflexión, de pensamiento en nuestra sociedad, en razón sobre todo que nos encontramos en un área de riesgo, ¿no? Bueno, así ha sido concebida nuestra ciudad. Ante esto es importante manifestar algunos antecedentes, es más uno. El terremoto de 1948, que ha sido el más fuerte que ha sufrido la ciudad el pasado milenio, el pasado siglo. A razón de esto se destruyeron bastantes edificios, entre ellos por supuesto patrimoniales, ¿no? Pero es importante también mencionar y reconocer que muchos de estos edificios ya contemplan un criterio sismo resistente. Es el término adecuado, sismo resistente, porque resiste o al menos genera un espacio de tiempo para que los usuarios del edificio puedan evacuar el mismo. Antisísmico no es tan conveniente porque no hay tecnología alguna en este momento que pueda paralizar un sismo. Entonces, muchos de estos edificios han sido concebidos con ese criterio, no la mayoría. Sin embargo, sí, muchos. A eso se debe a que se han conservado, ¿no? Por ejemplo, algo importante es el Templo de la Merced, que sí tiene algunas fisuras de orden estructural provocadas por el terremoto del 48, y han sido justamente sus espadañas, es decir, los puntos más altos, los que se han derrumbado, ¿no? Lo mismo aconteció con una de las torres del Templo de Santana de la Recoleta. Pero muchos de estos edificios patrimoniales, repito, están basados en muros de carga. Por eso son anchos los muros en el centro histórico, porque basan su estructura o la transmisión de cargas a partir de ellos, ¿no? Y tienen un sobrecimiento, en la mayoría de los casos, a base de piedra de sillería. Entonces, esta es una tecnología constructiva que coadyuva bastante para enfrentar, otorga al edificio un criterio de sismo resistencia. Es importante también lo siguiente: hacer el mantenimiento preventivo de nuestros inmuebles, ¿no? Cuando uno posee una casita, ya sea por la zona del Reloj, de la Hastambo o en el propio centro histórico, uno tiene que hacer el mantenimiento. Tiene que tener un buen techo, cualquier estructura, para evitar la filtración. La filtración es el peor daño que puede haber a la dimensión estructural de un edificio. En el caso del centro histórico, muchos están hechos de adobe, de ladrillo, entonces el techo siempre tiene que estar muy bien dispuesto, ¿no? En buenas condiciones, incluso para la salud de los habitantes. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno municipal al respecto? Desde la gestión pasada ha entrado en vigencia una nueva normativa para la aprobación de proyectos. Y es que se puede construir en el centro histórico en áreas libres de categorías B, y también se puede construir en edificios de categoría C. En esos dos está admisible. Sin embargo, es importante la presentación de lo que se llaman las ingenierías y el estudio estructural. Este estudio tiene que venir visado por la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, porque ellos van a revisar que el diseño propuesto o el cálculo es correcto. Y es así que ellos van a otorgar un sello. Muchas veces los señores vecinos se sienten incómodos con este requisito
porque es un requisito según reglamento, porque es verdad, le significa un mayor presupuesto para la obra, le significa un mayor tiempo también para que ellos puedan obtener. Sin embargo, les garantiza una tranquilidad para que puedan dormir. En ese sentido es vital que los señores vecinos también reflexionemos, ¿no? Y entendamos la importancia de este tipo de estudios para que las estructuras propuestas tengan una pertinencia estructural. Entonces, en esa razón, digamos, los vecinos para que presenten, ¿no?, cuando corresponde. Adelante, perdón. No, está bien, don Ronald. El mensaje que da a la población es muy importante y debe tomarse en cuenta en nuestras futuras construcciones. Pero también es importante preocuparnos por nuestra riqueza patrimonial. Ya nos ha dado las características de las construcciones que tenemos en nuestra ciudad y que han aguantado el sismo de 1948, que ha llegado a una escala de 4.8 en la escala de Richter, ¿no? Pero también recordemos que, si no me equivoco, en el 2018-2017 hubo un sismo de 6.6 grados en la provincia Luis Calvo, arquitecto, y no sé si este nivel de sismo de 6.6 grados, si se diera en Sucre, nuestros edificios históricos aguantarían, ¿no? No sé si estamos trabajando para fortalecer estas medidas sismos resistentes en nuestros edificios históricos, arquitecto. Sí, propiamente las categorías B requieren ya un apoyo estructural con tecnología de esta época. En ese sentido, y tras una evaluación del tipo de edificio, es que es concebible la inserción de algún elemento estructural que apoye. En este caso puede ser hormigón armado, ¿no? Claro, tiene que ser una inserción que no dificulte la lectura de la belleza arquitectónica del edificio. Y existen formas, ¿no? Y con la tecnología disponible en nuestro medio. ¿Y qué infraestructuras, perdón, arquitecto, se priorizarían, digamos? ¿Cuáles serían las primeras en intervenir para este tipo de trabajos? Afortunadamente, estudios más sofisticados de los que yo he mencionado, el que he mencionado es propiamente accesible a casi cualquier persona. Sin embargo, hay otros estudios más complejos. El año pasado, en la Comisión de Patrimonio Histórico, justamente el delegado de la SIB, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, hacía su presentación de salvaguardo de la dimensión estructural de la catedral. Son estudios muy caros, son estudios muy amplios, pero como en cualquier parte del mundo, coadyuvan a mejorar la dimensión estructural de un edificio patrimonial. No va a haber algo que garantice la totalidad de estos edificios. Es que estos edificios no han sido concebidos a la dinámica, sino a la estática. Entonces, esa es una tecnología del pasado. Y bueno, tiene su función, por supuesto, pero también tiene sus límites. Muchos edificios en Chile actualmente están siendo calculados a la dinámica, es decir, para que se pueda mover y así amortiguar de alguna manera el movimiento en una torre, un edificio. Y les diré algo importante también: el Teatro Gran Mariscal que tenemos frente a la Plaza Libertad tiene una estructura muy interesante que hasta hace poco ha sido revelada, ¿no?, mediante la universidad. Entonces, esa estructura es propiamente esa tecnología que se utilizó. O sea, los edificios tienen un criterio. La gente de antes también tenía un criterio muy importante para concebir edificios. De ahí es donde más bien nosotros en esta época podemos rescatar bastante de ese conocimiento antiguo para aplicarlo. Qué bueno. Entonces, don Roberto, es importante no perder de vista. Bueno, se ha dado un campanazo de alerta con el sismo que hemos tenido en Chile. Por suerte, a nivel Bolivia se está reaccionando a través de Defensa Civil, ¿no? No solamente en recomendaciones para las nuevas construcciones, también con este tema de reforzar algunos edificios históricos en todo Bolivia, tendría que ser, y también para que la gente sepa y seamos conscientes
de que estamos en una zona roja en cuanto a temblores y hay que tomar previsiones, incluso de saber actuar inmediatamente cuando sentimos un temblor que muchas veces lo hemos sentido levemente, pero se ha sentido. Don Roberto, don Ronald, mil disculpas, don Ronald, quiero agradecer por estas palabras que son importantes para concientizar a la gente en sus nuevas construcciones y saber que también se está tomando en cuenta para tomar acciones y proteger nuestro patrimonio histórico que tenemos en nuestra hermosa ciudad capital. Muchas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y permítanme unos segundos, por favor. Adelante. Esta semana Patrimonio Histórico va a lanzar otra vez su campaña de mantenimiento de cubiertas. Entonces esto es muy importante que los vecinos se acojan a esta campaña para poder subsanar algunos errores, patologías de sus cubiertas de una manera muy pragmática. Mantenimiento de cubiertas, nos dice. Esto significa los techos. Los techos. Los techos. Y esta campaña, ¿cómo podría beneficiarse? Hablaremos y ampliaremos de una vez, don Ronald, en cómo podría acceder un vecino fundamentalmente del casco histórico. Es muy sencillo. Usualmente para hacer cualquier intervención en el centro histórico se necesita la autorización del patrimonio histórico. Además de que también si se trata de una mejora en la fachada, un repintado, en fin, se hace el trámite de ocupación de vía por el tiempo en el que se vaya a hacer la intervención. Durante las campañas, que las generamos 2 veces al año, durante un mes, Qué bueno. Se exime de estos requisitos. Qué bueno. Entonces, el señor vecino únicamente debe llamar a la Dirección de Patrimonio Histórico o al Control Urbano Municipal para que un técnico se acerque a su inmueble y le dé orientaciones de cómo se tiene que hacer esa intervención de manera adecuada. Entonces, con eso corre. El señor vecino puede hacer las intervenciones sin tener que hacer los 2 trámites que mencionaba. Perfecto. Don Ronald, le vamos a molestar en otro momento para ampliarnos de esta campaña. Tenemos también otros invitados que nos están aguardando acá en la radio y ampliaremos la información para que toda la población se entere, socialicemos de mejor forma y se beneficie. Don Ronald, muchas gracias por atendernos. Ha sido un gusto. Muy buenos días. Buenos días.